Muy bien, chiquillos, buenos días. Seguimos otra vez entonces en nuestra clase de las 11:30 para hablar sobre estas estrategias de manipulación de los medios de comunicación. Bien, recuerden que nuestro objetivo es sintetizar criterios que permiten orientar el valor de la información a partir de estrategias de manipulación. ¿Ya? Lo que tenemos que hacer entonces es evaluar criterios, fuentes de información y sintetizar criterios que permitan orientar la validación de la información. Recordemos que en nuestro curso de lectura y escritura especializada no solamente revisamos textos especializados o revisamos el concepto de comunidades especializadas, sino también tenemos que hacer un análisis de los medios y buscar estrategias de cómo poder informarnos mejor para así informar mejor a nuestras comunidades de aprendizaje, que son las que nosotros vamos a insertarnos posteriormente. Aprender entonces de esta información que sea especializada también pasa por un análisis crítico de lo que tengamos que hacer y lo que tengamos que informar a nuestros compañeros. Bien, vamos a revisar entonces, vamos a revisar aquí si tengo compartir el audio, sí. Este pequeño videito de introducción de por qué ser críticos con la información. Vamos a revisarlo. Noam Chomsky, un reconocido lingüista y filósofo estadounidense, decía lo siguiente: en un estado totalitario no importa lo que la gente piensa, puesto que el gobierno puede controlarla por la fuerza empleando porras. Pero cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar a la gente lo que piensa. Y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda, manufactura del consenso, creación de ilusiones necesarias, marginalizando al público en general o reduciéndolo a alguna forma de apatía. En el año 2002 se publicó un artículo llamado Estrategias de manipulación en la página city.net bajo la autoría de Sylvain Timsit. Bueno, el título estaba en francés. Sin embargo, tiempo más adelante se hizo viral y se le atribuyó erróneamente a Chomsky. Bienvenidos al canal, mi nombre es Dai. Si es la primera vez que llegas, no olvides suscribirte. Si les gusta este video, no olviden darle me gusta y compartirlo. Asimismo, todos los domingos a las 10 am hay un nuevo video. Si no te lo quieres perder, solo activa la campanita. Sin más preámbulos, les presento el video de hoy, que es 10 técnicas de manipulación mediática. Número 1, y muy importante, la estrategia de la distracción. Te aturden con problemas que realmente no te importan para nada o no deberían importarte, pero a ti te llama la atención y te distraen de los problemas sociales existentes y reales. Por ejemplo, ¿a ti en serio te interesa saber con qué artista sale tu cantante favorito? Y si ya sabes qué color de ropa usan. 2. Crear problemas y ofrecer soluciones. O también llamado problema, reacción y solución. Literalmente es crear un dilema, un problema ficticio y nosotros ofrecer una solución que en realidad está en perjuicio de nosotros mismos. Por ejemplo, aumenta la violencia urbana y nosotros exigimos leyes que restrinjan aún más la libertad. 3. La estrategia de la gradualidad. Esto se basa simplemente en poner las cosas de poco a poco. Algo que realmente parece impensable al comienzo se convierte en algo que nadie se daba cuenta. Por ejemplo, si yo decido quitarme todo el cabello de una, todos lo notarán. Pero si yo decido cortármelo poco a poco, cuando me quede calva, a las justas sí se van a dar cuenta. 4. Diferir. Otra estrategia para aceptar una medida poco probable o muy perjudicial. Es decir, literalmente vamos a tomar una medida perniciosa como aceptada, creyendo que estamos haciendo un sacrificio. Es decir, no importa lo que suceda ahora, nos estamos sacrificando para el mañana. 5. La infantilización de la sociedad. Esto se basa en literalmente, mediante publicidad, hacerte sentir como si tuvieses 12 años. Y como tú crees que tienes esa edad, te lo vas a interiorizar y responder como una persona de 12 años. Inconscientemente, claro. 6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Y bueno, suena triste, pero parece que es muy fácil creer en esto. Creo que voy a votar por tal persona porque ha sufrido tanto y estas elecciones están para sacarlo de nuevo. 7. Mantener al público en la ignorancia y en la mediocridad. Para nadie es un secreto y es una lástima que las clases bajas reciben una educación inferior. 8.
y quizás la más triste, enseñarle al público a ser complaciente con la mediocridad, de modo que nunca se quejen o se rebelen, porque bueno, parece estar de moda ser inculto y... 9. Ya estamos casi por terminar. Reforzar la autoculpabilidad. Es decir, por ejemplo, si eres pobre, es tu culpa. ¿Y ustedes creen que esto sea cierto? ¿Acaso tú elegiste el lugar donde nacer? ¿O tu nombre? ¿O tu familia? 10. Último, pero no menos importante. Conocer a la gente mejor de lo que ellos mismos se conocen. Y parece que esto está últimamente muy fácil, ¿no? Porque existen redes sociales donde la mayoría de gente brinda casi toda su información y de manera gratuita. Literalmente, saben todo de ti. Y de esa manera generan publicidad que puede controlarte. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. 10 estrategias de manipulación mediática. Ojalá que ahora que lo sabes puedas desarrollar un poco de pensamiento crítico y no te dejes engañar. O bueno, en cualquier parte de internet. Nos vemos en un siguiente video. Bien, ahí tuvimos a la chiquilla que nos explicaba más bien cuáles eran las 10 técnicas de manipulación mediática. Nosotros vamos a revisar, ya revisamos las 5 anteriores y ahora vamos a revisar las que nos quedan. Bien, aquí tenemos también la misma infografía y tenemos el número 6, apelar a las emociones. Dice, manipulación emocional es una de las artes más burdas que hay. Se busca jugar con parte sensitiva de los cerebros para no estimular la reflexiva. Anular nuestro lado racional hace que nos quedemos con un mensaje global, no con elementos específicos que se esconden. Muy bien, a mí me pasa mucho con la televisión, por ejemplo. Casi no veo televisión y eso no quiere decir que no me informo, sino que prefiero escuchar la radio y en este tema, por ejemplo, del coronavirus, ha sido muy enfática esa decisión, dado que, por ejemplo, la televisión muestra muchas imágenes, muestra muchas cosas que son demasiado perjudiciales, emocionalmente muy fuertes y no nos permiten que, como dice aquí la técnica, apelar a nuestro lado racional. Sí, hay que cuidarse, pero también el terror, por ejemplo, a enfermarse ha sido una de las tónicas, ha sido una parte, por ejemplo, de controlar a la población, de mantenerla también en sus casas, no por convicciones, sino que por miedo. Y producto de eso también está el toque de queda. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, que estén los militares en la calle, siendo que nosotros tenemos una pandemia global, una enfermedad? No se combate una enfermedad con fusiles, sino que se combate con información, se combate con el respeto, por ejemplo, a las personas y se combate también con el autocuidado y con el cuidado de la población. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. Aquí hay una estrategia de apelar a las emociones, de apelar al miedo, por ejemplo, o si no a la autosatisfacción o a la necesidad. Por ejemplo, ahora que están abriendo los malls y todo eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? La gente, ¿por qué tendrá una necesidad intrínseca de comprar cosas o simplemente está siendo manipulada por los medios de información? Hay que tener mucho cuidado ahí. Número 7 dice, crear públicos ignorantes. La ignorancia es la peor arma de destrucción masiva que hay. Crear brechas entre la educación pública y la privada o no proporcionar las herramientas necesarias para culturizar son dos procesos habituales. Por ejemplo, se sigue ridiculizando a los ratones de biblioteca en la cantidad de películas o series. Ser inteligente o inquieto es sinónimo de ser perdedor en la estructura social. Muy bien, ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Bart Simpson o de otros personajes que apelando, por ejemplo, a este cierto ímpetu, em, a este cierto arribismo, ya que se instalan como personajes ganadores en la estructura social, cuando en realidad lo que tienen que privar es la inteligencia, es la barquedad también y es la prudencia en las decisiones. Eso es muy importante. Ya crear públicos ignorantes también tiene que ver con esto, con el silencio, con las personas que no hablan, con las personas que finalmente no tienen la capacidad para poder opinar, siendo que la tienen, siendo que deberían ser capaces de hacerla, pero también los medios de comunicación les niegan eso. Me imagino que ustedes también lo viven como jóvenes, que les gustaría, por ejemplo, informarse más o prepararse mucho más, pero eso también tiene que ver con la cantidad de participación que tengan ustedes. Y eso es súper relevante en estas clases. Ya poder participar, poder informarse, poder ser un inquieto intelectualmente. Valorar, por ejemplo, y yo siempre les decía en los cursos, por ejemplo, de
que hacíamos de reforzamiento del lenguaje, en un taller de lenguaje, le decía valorar una buena letra, una buena caligrafía. Y eso no se valora ahora, no se valora, por ejemplo, el tema de la escritura, el tema de la expresión también, y tiene que ser valorado porque es parte también de la libertad humana. Ignorar eso, ignorar el valor que tienen las personas al poder comunicarse, es una de las principales técnicas de manipulación. Bien, vamos a ver la 8. La vamos a marcar con un cuadradito igual que lo marcábamos más en la mañana. Dice, los medios, las redes, la radio o la televisión proveen estilos de vida superficiales, haciéndonos creer qué es lo que está de moda, qué es lo que debe aspirarse, matando de esta manera dos pájaros de un tiro. Por un lado, crean un dócil rebaño y por otro, una sociedad de consumo que va a mantener la maquinaria capitalista siempre en marcha. Bien, ahí está también. ¿Por qué las búsquedas, por ejemplo, intelectuales, por qué las búsquedas de un lugar más bien seguro, un lugar ameno, tienen que ser, por ejemplo, en los malls, en los centros comerciales? ¿Por qué la gente tiene que comprar, por ejemplo? ¿Cuál es la razón de que por qué en la economía ya se hace un énfasis en la demanda y no en los medios de producción? Nosotros no sabemos, por ejemplo, cuál es el coste real, el coste de vida de lo que nosotros consumimos. Entonces, eso es importante. No ser complacientes, buscar siempre, ¿ya? Tener en cuenta que las modas tienen que servir para algo, ¿ya? Sirven para algo, sirven para medios fácticos también, para poderes, y de esta forma abrir los ojos sobre lo que nosotros vamos consumiendo, sobre lo que nosotros vamos eligiendo también, ¿ya? Y no ser complacientes, no quedarse con lo que nos ofrecen, sino que ir más allá. Ir más allá no quiere decir que vamos a consumir más, sino que eh, tener un pensamiento más activo frente a todas las situaciones, frente a lo que nosotros consumimos y frente a lo que nosotros nos informamos, que son los temas que nos convocan ahora. ¿Ya? Vamos al número 9. Lo marcamos acá y dice, hacer creer a las personas que solo ellas son culpables de sus problemas. Es otra jugada maestra. Si nos hacen creer que nuestro entorno es idílico, un fallo en nuestra economía personal o un fracaso laboral, es solo culpa nuestra. Nuestras crisis son nuestras por haber vivido por encima de nuestras posibilidades. No lo olvidemos. Bien, ahí tenemos otra estrategia de cómo, por ejemplo, se busca un cierto creditismo social, que las personas no reclamen, que las personas no tengan en cuenta sus derechos en esta sociedad, y se refuerza por otro lado la culpabilidad, ¿ya? Por ejemplo, las crisis económicas de esta pandemia, el mismo gobierno trata de culpabilizar a las personas frente a que ellos tienen la probidad de que un gobierno tiene que cuidar a las personas, tiene que cuidar a sus ciudadanos, si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué? Y este sentido de culpabilidad de no salir, por ejemplo, de quedarse en la casa cuando en realidad muchas veces es totalmente necesario y totalmente justo porque faltan los recursos. Ahí a esa persona se le llena de culpabilidad y no se les comprende, porque hay otras realidades sociales ahí. Hay otras personas que necesitan salir de sus casas para tener el pan diario y eso es súper triste en ese sentido y no se les puede culpabilizar. No se les puede culpabilizar por querer aspirar a una vida mejor. Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. En qué medida los medios van a culpar a la gente. Por ejemplo, en este tema de las salidas en los fines de semana culpar a la gente cuando en realidad no se le educó correctamente, ¿ya? No se le educó, no hay una cierta información, la gente tiene todos búsquedas independientes, pero en qué medida también nos han enseñado a ser totalmente arribista, totalmente individualista también, y todo eso también tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver de cómo nos enseñan y también cómo nos informamos. Por eso tenemos la libertad ahora de pensar cómo nos vamos a informar de manera crítica, ¿ya? De manera que no sea condescendiente con los poderes fácticos, de manera que no nos creamos las cosas, pero sí tengamos un capital cultural para poder discernir entre las cosas que son verdaderas o falsas, o entre las cosas que finalmente nos distraen de información mucho más relevante y de problemas mucho más atingentes a nuestra contingencia nacional. Bien, vamos a revisar el último. Dice, conocimiento minucioso del ser humano. La ciencia y la psicología han recopilado una ingente cantidad de información sobre los comportamientos del ser humano, pero esta información privilegiada solo la usan unos pocos en beneficio propio,
porque solo unos pocos tienen acceso a ella. Otro ejemplo claro de que la ignorancia del pueblo favorece las acciones de los que están en el poder. Ahí tenemos otro ejemplo. A mí me gustaría hacer énfasis en la economía. Por ejemplo, las personas que tratan de saltarse, por ejemplo, todas las medidas sanitarias y volver a abrir, por ejemplo, el mall, volver al colegio también, que también es una cosa necesaria, pero hay que hacerlo informado, hay que hacerlo con todos los cuidados. Y las personas que, por ejemplo, tienen algún cierto poder y dicen, no, hay que volver al colegio de una cierta forma o no, no tienen el conocimiento que tienen las personas de base, ¿ya? Y aquello no nos sirve. ¿Por qué? Porque esas personas no necesariamente conocen la realidad y más aún desvaloran, ¿ya? Inferiorizan a las personas que realmente tienen el conocimiento. Por eso hay que ser muy acucioso. Las personas tenemos cierto conocimiento y no es, por ejemplo, ni el derecho ni la economía la que va a solventar, por ejemplo, las decisiones en el futuro. Es importante escuchar a la población, es importante tomar en cuenta todos los conocimientos de base que tienen las personas, que son mucho más ricos que las personas que van a tomar las decisiones en esferas mucho más aisladas. Eso lo hemos vivido constantemente en esta pandemia y tenemos también que revisarlo. Bien, también es una estrategia de manipulación. Decirle a las personas que los expertos, comillas, ¿ya? Saben mucho más de sus necesidades que las mismas personas. Bien, chiquillos, estas 10 estrategias que ya hemos revisado, estas son las 5 últimas, ya nos sirven para tener criterios ante la información, ¿ya? Tener un criterio para poder validarla y para poder también comentarla. Recordemos que en nuestro curso tenemos como norte este cultivo de pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico también tiene que ver con informarse de mejor forma, y con tener herramientas para determinar, por una parte, si la noticia es verdadera o no, y por otra parte, en qué medida esta noticia nos distrae de los temas más importantes. Vamos a recapitular entonces. Vimos apelar a las emociones, ¿ya? Que tienen que ver muchas veces con apelar a que las personas sientan miedo, ciertas pasiones, ¿ya? Que no necesariamente son las verdaderas o legítimas. Crear públicos ignorantes, públicos que tengan énfasis en cosas que no son importantes, por ejemplo, como ahora último sea el tema del fútbol. Claro, y se hace la falacia de que hay muchas personas que dependen de esta actividad, y claro, eso es real, pero ¿en qué medida no es necesario? No es necesario para lo que está sucediendo a nivel nacional. Promover públicos complacientes, personas acríticas, personas no educadas, y poner énfasis en que en la escala social, las personas que son arribistas, las personas que son maltratadoras también, tienen un trato más benigno o finalmente tienen más posibilidades de triunfar en esta sociedad. Y eso es totalmente triste, por un lado, y erróneo. Lo principal es la educación, lo principal es informarse, aprender a informarse y tener un pensamiento crítico como el que estamos nosotros cultivando. Refuerzo la culpabilidad, que la gente se sienta culpable por las decisiones frente a personas que no tienen la información total sobre esa decisión. Y es importante cultivar criterios y que la gente no se sienta culpable. En este sentido, por ejemplo, el tema de la violencia sobre la mujer es súper importante entenderla así. ¿Por qué? Porque siempre se culpabiliza a la mujer, se la sobrevictimiza, por ejemplo, cuando en realidad esta mujer fue, como lo dije anteriormente, víctima de abuso. Y eso no tiene que ver con su color de pelo, por cómo andaba vestida y dónde estaba. Las personas son libres para hacer eso. Entonces, la realidad del abuso no tiene que ver con la culpa de la mujer, sino que tiene que ver con la culpa del victimario. Y ahí la justicia tiene que determinar las cosas. ¿Ven? Ahí tenemos otro ejemplo de cómo determinarlo. ¿Por qué se echa la culpa a la mujer, por ejemplo? Eso también tiene que ver con cultivar un pensamiento crítico. Nosotros tenemos que discernir frente a esa situación. Y 10, conocimiento minucioso del ser humano. Hay que entender que, claro, existen las distintas formas de entender el ser humano, pero estas muchas veces son manipuladas y necesitamos nosotros reivindicar el conocimiento que tienen las personas sobre sus problemáticas, sobre sus condiciones de vida, para, por ejemplo, dirigir ciertas decisiones políticas. ¿Ven? Ahí tenemos nosotros nuestras 10 estrategias que nos van a servir finalmente
para tener un criterio válido frente a la información que nos está llegando. Bien, chiquillos, llegamos hasta acá entonces. Vamos a despedirnos y espero que ustedes también se puedan informar de mejor forma y tengan en cuenta cada vez que les llega una información, ya tener en cuenta estas 10 estrategias de manipulación. Bien, nos vemos entonces, que estén muy bien. Chao, chao.